El mar no perdona. Esta frase, repetida por generaciones de pescadores en puertos olvidados a lo largo de toda la costa del Pacífico, cobró un significado terrible, definitivo y escalofriante en la madrugada brumosa del 12 de marzo de 1989, cuando 3 hombres abordaron una embarcación pequeña y desgastada en el muelle principal de Tumaco, Colombia, con la intención de realizar una travesía de pesca rutinaria que duraría, según sus cálculos más optimistas, no más de 5 días en aguas conocidas. Ninguno de ellos regresó vivo. Ninguno de ellos volvió a ver a sus familias. Ninguno de ellos pudo imaginar que estaban embarcándose en el viaje final de sus vidas. Pero la verdad sobre lo que realmente ocurrió durante esos 40 días interminables a la deriva, 40 días de agonía, hambre, sed, locura y desesperación absoluta, no fue revelada hasta que un pescador solitario llamado Ernesto Vargas encontró el barco fantasma flotando sin rumbo fijo en aguas ecuatorianas, con los cuerpos de los 3 hombres en posiciones que desafiaban toda lógica humana y un diario escrito con sangre que contenía el secreto más perturbador, más oscuro y más aterrador jamás documentado en las aguas traicioneras del Pacífico colombiano. Si esta historia te atrapa tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos increíbles y perturbadores como este. Los 3 hombres eran bien conocidos en Tumaco, un puerto bullicioso donde todos se conocen, donde los rumores viajan más rápido que las embarcaciones y donde la reputación de un pescador vale más que el oro. Ramiro Solís, de 42 años, era el capitán experimentado del grupo, un hombre con más de 20 años navegando las aguas traicioneras, impredecibles y a menudo mortales del Pacífico colombiano. Su rostro estaba curtido por décadas de exposición al sol ecuatorial implacable y al salitre corrosivo que se adhiere a la piel como una segunda epidermis. Ese rostro contaba historias que su boca jamás pronunciaba, historias de tormentas sobrevividas, de compañeros perdidos en el mar, de noches solitarias mirando las estrellas desde cubiertas mecidas por olas interminables. Tenía esa mirada distante, casi mística, de quienes han visto demasiado mar, demasiada soledad, demasiada inmensidad azul que se extiende hasta el infinito sin importarle en absoluto los asuntos humanos. Sus manos eran ásperas como corteza de árbol, con cicatrices que formaban un mapa de su vida en el océano. Hablaba poco, fumaba una pipa de madera tallada que había heredado de su padre, también pescador, también muerto en el mar, y tenía esa parsimonia característica de quienes comprenden que el océano no puede ser apurado, solo respetado y, con suerte, sobrevivido. A su lado estaban Julián Mendoza, de 35 años. Un hombre robusto con manos como piedras y una risa contagiosa que llenaba las cantinas del puerto cada vez que regresaba de una buena pesca con dinero en los bolsillos y ganas de celebrar. Julián era el alma de cualquier reunión, el hombre que contaba chistes groseros que hacían reír hasta a los más serios, el que compraba rondas de aguardiente para todos cuando las capturas habían sido generosas. Pero detrás de esa fachada jovial había un hombre profundamente solo. Su esposa lo había dejado 3 años atrás, llevándose a sus 2 hijos a Cali, cansada de la incertidumbre económica, del olor a pescado que nunca se iba de la ropa, de las ausencias prolongadas y de la bebida que Julián usaba para llenar el vacío que dejaba el mar cada vez que regresaba a tierra. Julián pescaba no solo por dinero, sino por necesidad existencial, porque en el mar encontraba un propósito que en tierra se le escapaba entre los dedos como arena mojada. Y estaba Miguel Ángel Torres, el más joven de los 3, apenas 28 años, padre reciente de una niña que acababa de cumplir 6 meses y que tenía los ojos de su madre y la sonrisa que derretía el corazón de cualquiera. Miguel Ángel tenía esa desesperación callada pero palpable de quien necesita dinero rápido, de quien ha hecho promesas a su esposa sobre una casa propia, sobre estabilidad, sobre un futuro mejor que el presente precario que compartían en una habitación alquilada con paredes de madera que dejaban entrar el frío y la humedad. Había trabajado en construcción, en una plantación de plátanos, en lo que fuera, pero los salarios eran miserables y las oportunidades escasas. La pesca ofrecía la posibilidad de ganar en 5 días lo que ganaría en un mes en cualquier otro trabajo. Era un riesgo, sí, pero Miguel Ángel estaba en esa edad en la que los hombres sienten que son invencibles, que nada malo puede pasarles, que el destino les debe algo y que es momento de cobrarlo. La embarcación era modesta, casi patética en su humildad.
Un bote pesquero de 12 metros de eslora, con motor fuera de borda Yamaha de 40 caballos de fuerza que había visto mejores días y que tosía humo negro cada vez que arrancaba. Tenía una cabina pequeña donde apenas cabían 2 personas sentadas, con un techo de lona remendada que ofrecía protección insuficiente contra el sol o la lluvia. La pintura azul y blanca estaba descascarada en grandes parches, revelando capas anteriores de colores que contaban la historia de otros dueños, otras travesías, quizás otros destinos truncados, otras tragedias que el mar había presenciado con su indiferencia característica. El nombre del barco, Esperanza del Mar, estaba escrito con letras torcidas y desiguales en la proa, como si quien lo pintó hubiera tenido prisa o hubiera estado borracho o simplemente no le hubiera importado mucho. La cubierta de madera estaba manchada con sangre seca de 1000 pescados anteriores, con aceite de motor y con el desgaste inevitable de años de uso rudo. El olor era una mezcla penetrante de pescado podrido, diésel, sal y ese aroma indefinible que tienen todos los barcos viejos, un olor que se pega a la ropa y permanece días después de pisar tierra firme. En la madrugada de aquel 12 de marzo, la niebla cubría el puerto de Tumaco como un sudario gris y espeso que reducía la visibilidad a apenas unos metros. El aire estaba saturado de humedad y olía intensamente a pescado podrido, a diésel quemado, a esa mezcla de vida y muerte que caracteriza a todos los puertos pesqueros del mundo. Las gaviotas graznaban en la oscuridad, invisibles pero omnipresentes, como espíritus burlones celebrando algo que los humanos aún no comprendían, como si supieran algo que los 3 hombres ignoraban, como si el destino ya estuviera escrito en algún libro invisible que solo las aves marinas pueden leer. El muelle de madera crujía bajo los pasos de los pescadores que preparaban sus embarcaciones para salir con la marea. Había voces masculinas hablando en voz baja, el sonido metálico de motores siendo preparados, el chapoteo del agua contra los pilotes del muelle, el tintineo de cadenas y cuerdas siendo ajustadas. Ramiro fue el primero en llegar al muelle, como siempre. Era un hombre de hábitos, de rutinas que le daban estructura a una vida que de otro modo podría haberse deslizado hacia el caos. Llevaba una mochila vieja de lona verde militar con provisiones cuidadosamente seleccionadas, 5 kilos de arroz blanco en una bolsa de plástico sellada, 8 latas de frijoles negros, 2 paquetes de galletas saladas, 6 botellas de agua de 2 litros cada una, un frasco de café instantáneo, azúcar, sal, un poco de aceite de cocina en una botella de plástico reciclada, y una botella de aguardiente antioqueño que había prometido solemnemente no abrir hasta el tercer día, cuando la pesca estuviera asegurada y pudieran celebrar. También llevaba su pipa, tabaco, fósforos en un recipiente impermeable, un cuchillo de hoja larga que mantenía afilado como una navaja, anzuelos, líneas de pesca de repuesto, y un pequeño botiquín de primeros auxilios con vendas, alcohol, aspirinas y poco más. Caminaba con esa parsimonia característica de quien conoce íntimamente el ritmo del mar, sin prisa pero sin pausa, con movimientos económicos y precisos nacidos de décadas de experiencia. Detrás de él llegó Julián Mendoza, cargando las redes de pesca enrolladas sobre su hombro ancho y el equipo adicional, más anzuelos, plomos, boyas, un arpón oxidado que insistía en llevar aunque rara vez lo usaba, y una caja de herramientas con alicates, destornilladores, cinta adhesiva y alambre, porque en el mar las cosas se rompen y hay que improvisar reparaciones con lo que se tiene a mano. Julián silbaba una canción que nadie más conocía, una melodía triste y repetitiva que había aprendido de su abuelo, también pescador, también perdido en el mar décadas atrás. Llevaba una camisa de manga larga descolorida, pantalones de trabajo manchados y unas botas de goma que habían sido reparadas tantas veces que era difícil distinguir el material original de los parches. Su aliento olía a café amargo y al cigarrillo que había fumado antes de salir de su habitación en una pensión barata cerca del puerto. Miguel Ángel fue el último en llegar. Llegó corriendo, sudoroso a pesar de la frescura de la madrugada, disculpándose profusamente con expresión avergonzada. Había tenido que despedirse de su esposa María Elena y de su hija pequeña, y las despedidas siempre toman más tiempo del planeado cuando uno no sabe con certeza si regresará, cuando hay un presentimiento indefinible que hace que los abrazos duren un segundo más, que hace que las palabras de amor se repitan innecesariamente, que hace que la separación sea más difícil de lo normal. Su esposa le había suplicado que no fuera en este viaje particular. Algo en sus sueños la había perturbado profundamente.
Había soñado con agua negra como petróleo, con gritos ahogados que venían de las profundidades, con una luz roja que parpadeaba en la oscuridad como el ojo de alguna criatura malévola. Había despertado sudando, con el corazón acelerado, y le había rogado a Miguel Ángel que por favor no saliera al mar ese día, que esperara, que buscara otro trabajo, cualquier otra cosa. Pero Miguel Ángel necesitaba el dinero desesperadamente. Necesitaba demostrar que podía ser un buen proveedor para su familia. Necesitaba silenciar esa voz interior implacable que le decía constantemente que era un fracaso, que no estaba a la altura, que su hija merecía un padre mejor. Zarparon antes del amanecer, cuando el cielo todavía era una masa negra salpicada de estrellas que comenzaban a desvanecerse con la proximidad del día. El motor del barco tosió 3 veces antes de encender finalmente, escupiendo humo negro y acre que se mezcló con la niebla matinal y que hizo toser a Julián. Ramiro giró el timón de madera desgastado hacia mar abierto, siguiendo una ruta que había trazado mentalmente años atrás, basada en corrientes, en la temperatura del agua, en la época del año y en ese conocimiento intuitivo que solo viene de décadas de experiencia. La costa de Tumaco desapareció rápidamente, tragada por la niebla espesa y la oscuridad que aún persistía. El sonido del motor era monótono, hipnótico, mecánico, como un latido artificial que marcaba el tiempo en ese espacio sin tiempo que es el mar abierto. Durante las primeras horas, los 3 hombres hablaron poco, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus propias preocupaciones, en sus propias esperanzas y temores. Julián fumaba cigarrillos baratos marca piel roja que olían a alquitrán quemado y que dejaban un sabor amargo en la boca. Miguel Ángel miraba el horizonte inexistente con expresión ausente, pensando en su hija, en su esposa, en la casa que quería construir, en el futuro que imaginaba pero que aún no podía alcanzar. Ramiro mantenía los ojos fijos adelante, con esa concentración silenciosa e intensa de quien lee el mar como otros leen libros, interpretando cada cambio en el color del agua, cada patrón en las olas, cada señal que la naturaleza ofrece a quienes saben mirar. El primer día transcurrió sin incidentes significativos. El sol emergió del horizonte oriental como una bola de fuego que pintó el cielo de tonos naranjas, rojos y dorados espectaculares. El mar estaba relativamente tranquilo, con olas suaves que mecían el barco en un ritmo casi reconfortante. Lanzaron las redes al mediodía, en aguas que Ramiro consideraba propicias basándose en la temperatura superficial y en la presencia de aves marinas que se zambullían buscando peces pequeños, indicador seguro de que había bancos más grandes en las profundidades. La pesca fue modesta pero aceptable para el primer día. Atunes pequeños de 2 y 3 kilos, algunos jureles plateados, un par de dorados magníficos que brillaban como monedas de oro pulido bajo el sol ecuatorial implacable. Los pescados eran guardados en la pequeña bodega con hielo que habían comprado en el puerto, aunque todos sabían que el hielo duraría como máximo 3 días antes de derretirse completamente. Comieron a media tarde, arroz blanco cocido en una olla pequeña sobre un fogón de gas portátil, frijoles negros de lata calentados hasta humear, y trozos de atún fresco apenas sellados en la sartén con un poco de aceite y sal. La comida era simple pero satisfactoria, llenando estómagos que habían trabajado duro bajo el sol. Bebieron café amargo y espeso, tan fuerte que casi podía masticarse, y compartieron cigarrillos mientras el sol descendía lentamente hacia el horizonte occidental pintando el cielo de púrpura, luego añil, luego negro absoluto. La noche en el mar es diferente a cualquier otra noche que pueda experimentarse en tierra firme. Es una oscuridad absoluta, total, sin referencias visuales de ningún tipo, sin luces lejanas de ciudades, sin el consuelo psicológico de saber que hay tierra firme en alguna parte relativamente cercana. Solo las estrellas, millones de estrellas que parecen más cercanas, más brillantes, más reales que nunca, formando la Vía Láctea como un río luminoso atravesando el firmamento. Esa primera noche durmieron por turnos, como era la costumbre. Ramiro tomó el primer turno de guardia, de 8 de la noche a medianoche, fumando su pipa y mirando las estrellas con expresión pensativa. Julián tomó el segundo turno, de medianoche a 4 de la madrugada, combatiendo el sueño con café y cigarrillos. Miguel Ángel tomó el tercero, de 4 hasta el amanecer, el turno más difícil porque es cuando el cuerpo más desea dormir. El mar estaba tranquilo, casi plácido, meciendo suavemente la embarcación como una madre mece a un bebé,
produciendo ese sonido rítmico del agua contra el casco que puede ser reconfortante o inquietante dependiendo del estado mental de quien lo escucha. El segundo día comenzó con un amanecer espectacular que parecía sacado de una postal turística. El sol emergió del mar como una bola de fuego líquido, tiñendo las aguas de rojo sangre, luego naranja, luego dorado brillante. Julián comentó medio en broma que parecía un mal presagio, recordando viejos dichos de marineros sobre cielos rojos al amanecer, pero Ramiro se rió con esa risa áspera suya y dijo que los marineros siempre ven presagios donde solo hay fenómenos naturales perfectamente explicables, que el color del amanecer depende de la humedad atmosférica y las partículas en suspensión, nada más. Continuaron pescando durante toda la mañana. Las capturas eran mejores que el día anterior. Atunes más grandes, algunos de 5 y 6 kilos que peleaban ferozmente antes de ser izados al barco. Un pez vela pequeño que Julián insistió en liberar porque, según la superstición local, matar un pez vela trae mala suerte. La bodega comenzaba a llenarse satisfactoriamente. Calculaban regresar al cuarto día, quizás al quinto como máximo, con suficiente pescado para obtener ganancias decentes que justificarían el viaje y los gastos de combustible, hielo y provisiones. Miguel Ángel estaba de mucho mejor humor que el día anterior. La melancolía inicial había sido reemplazada por optimismo. Hablaba animadamente de su hija, de cómo había aprendido a sonreír hace apenas 2 semanas, de cómo sus ojitos lo seguían por toda la habitación con esa concentración intensa que tienen los bebés, de cómo se aferraba a su dedo con su manita diminuta con una fuerza sorprendente. Julián bromeaba sin malicia diciendo que Miguel Ángel se había convertido en uno de esos padres empalagosos que no pueden hablar de otra cosa que de sus hijos, pero era evidente que Julián sentía algo de envidia, recordando a sus propios hijos que no veía desde hacía meses y que probablemente ya ni lo recordaban bien. Ramiro escuchaba en silencio, fumando su pipa de madera tallada, con una sonrisa apenas visible bajo su bigote gris, recordando quizás su propia juventud, sus propios sueños, las promesas que había hecho y que el mar le había ayudado a cumplir o a romper. Pero al mediodía exacto del segundo día, algo cambió dramáticamente. El viento, que había sido una brisa constante, predecible y agradable viniendo del suroeste, comenzó a soplar con ráfagas erráticas e inquietantes que cambiaban de dirección sin patrón aparente. El cielo, que había estado despejado y azul como una pintura, se llenó rápidamente de nubes oscuras que llegaron desde el oeste como un ejército invasor, moviéndose con velocidad antinatural. Ramiro frunció el ceño profundamente, estudiando el cielo con expresión preocupada. Conocía el mar, conocía sus humores cambiantes, había sobrevivido a docenas de tormentas en sus 20 años de pescador, y esto no le gustaba nada. Había algo diferente en esta tormenta que se aproximaba, algo en la calidad del aire, en el color particular de esas nubes, en la forma en que el mar comenzaba a agitarse. Ordenó recoger las redes inmediatamente, con voz que no admitía discusión. Julián y Miguel Ángel obedecieron sin preguntar, porque había algo en el tono de Ramiro, en su lenguaje corporal, que comunicaba urgencia real. Trabajaron rápido, con movimientos eficientes nacidos de la experiencia y la adrenalina que comienza a fluir cuando el peligro es inminente. Las olas comenzaron a crecer con rapidez alarmante. Primero pequeñas, luego medianas, luego grandes, luego monstruosas paredes de agua verde oscuro coronadas de espuma blanca que se elevaban 3, 4, 5 metros de altura y se estrellaban contra el casco haciendo temblar toda la embarcación y lanzando rocío salado que quemaba los ojos. El viento aullaba ahora, un sonido animal, primitivo, aterrador, que parecía venir de las entrañas del mundo, un rugido que ahogaba cualquier intento de comunicación verbal. El cielo se había vuelto negro como la noche a pesar de ser apenas pasado el mediodía. Los primeros relámpagos comenzaron a iluminar las nubes desde dentro, como si hubiera criaturas eléctricas moviéndose en su interior. La tormenta los golpeó con furia apocalíptica, con violencia que parecía personal, como si el océano hubiera decidido específicamente castigar a estos 3 hombres por alguna ofensa desconocida. Durante horas interminables, horas que parecían días, los 3 hombres lucharon desesperadamente contra el mar enfurecido. Ramiro aferraba el timón con ambas manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos, con músculos tensos y temblorosos por el esfuerzo, tratando de mantener la proa contra las olas,
sabiendo con certeza absoluta que si el barco giraba y una ola grande lo golpeaba de costado, se voltearían en segundos y morirían ahogados en cuestión de minutos, arrastrados hacia el fondo por la succión del barco hundiéndose. Julián y Miguel Ángel achicaban agua desesperadamente con baldes de plástico, con cubetas, con lo que tuvieran a mano, porque cada ola que rompía sobre cubierta dejaba cientos de litros de agua salada que amenazaban con hundir la embarcación si no era evacuada rápidamente. La lluvia caía horizontal, como agujas heladas que perforaban la piel expuesta, que cegaban, que hacían imposible distinguir dónde terminaba el mar y dónde comenzaba el cielo. Los relámpagos iluminaban el mundo en destellos estroboscópicos aterradores, revelando por fracciones de segundo montañas de agua que se elevaban imposiblemente altas, paredes líquidas que desafiaban las leyes de la física, y luego la oscuridad absoluta, la ceguera total, y luego otro destello, otra montaña de agua, otra ola asesina acercándose. Los truenos eran tan fuertes que se sentían en el pecho, vibraciones que resonaban en los huesos, explosiones sónicas que hacían doler los oídos. El rugido del viento, del mar embravecido, de los truenos constantes, creaba una sinfonía infernal que anulaba cualquier posibilidad de comunicación verbal. Solo gestos desesperados, miradas cargadas de miedo, la solidaridad muda de quienes comparten el mismo destino terrible y saben que solo trabajando juntos tienen alguna mínima posibilidad de sobrevivir. La tormenta duró toda la noche, hora tras hora de lucha agotadora contra fuerzas naturales que hacían sentir a los humanos como insectos insignificantes. Cuando finalmente amainó, al amanecer gris y brumoso del tercer día, los tres hombres estaban física y emocionalmente devastados, exhaustos más allá de lo que creían posible, empapados hasta los huesos, temblando incontrolablemente de frío y de la adrenalina que aún fluía por sus venas. El barco había sobrevivido milagrosamente, pero estaba seriamente maltrecho. El motor había tragado agua salada durante la tormenta y ahora se negaba obstinadamente a encender sin importar cuántas veces tiraran de la cuerda de arranque. La radio, su único medio vital de comunicación con tierra firme, con la civilización, con la posibilidad de rescate, estaba completamente muerta, destruida por la combinación letal de humedad extrema y los golpes violentos contra las paredes de la cabina durante las horas de tormenta. Parte sustancial de las provisiones se había perdido, arrastrada por las olas que habían barrido la cubierta o contaminada irremediablemente con agua de mar que las hacía incomibles. Ramiro hizo un inventario mental silencioso y calculó con creciente preocupación que tenían comida para quizás 10 días, tal vez 12 si racionaban estrictamente, comiendo lo mínimo indispensable para mantener las fuerzas. Agua potable para significativamente menos, quizás una semana con suerte. El motor podía potencialmente ser reparado, pero necesitaría tiempo, herramientas especializadas que no tenían ni una buena dosis de suerte. La radio era completamente irrecuperable, destrozada más allá de cualquier posibilidad de reparación con los medios disponibles. Estaban a la deriva, sin comunicación con el mundo exterior, sin propulsión mecánica, sin forma de controlar su destino, flotando en algún punto desconocido del Pacífico que Ramiro ya no podía determinar con precisión porque la tormenta los había arrastrado Dios sabe cuántos kilómetros en dirección desconocida, posiblemente alejándolos de las rutas marítimas comerciales, posiblemente llevándolos hacia aguas donde nadie los buscaría jamás. Miguel Ángel fue el primero en entrar en pánico abierto. Preguntaba una y otra vez con voz cada vez más histérica cuando llegaría ayuda, si alguien sabía exactamente dónde estaban, si alguien vendría a buscarlos pronto, si iban a morir en ese barco maldito. Ramiro le explicó con toda la paciencia que pudo reunir que nadie sabía exactamente dónde estaban, que habían salido para una travesía planificada de 5 días, que nadie en Tumaco esperaría su regreso hasta dentro de 2 días más como mínimo, y que incluso cuando finalmente comenzaran a buscarlos, el océano Pacífico es vasto, infinito, incomprensiblemente grande. Y encontrar un pequeño barco a la deriva en esa inmensidad es literalmente como encontrar una aguja específica en un pajar del tamaño de un continente entero. Las probabilidades matemáticas de ser encontrados eran, francamente, terribles. Julián intentaba mantener el ánimo alto con bromas forzadas y optimismo artificial, pero su risa sonaba hueca, quebradiza, como el sonido de algo que se rompe por dentro, como cristal agrietado a punto de hacerse añicos. Ramiro se concentró obsesivamente en intentar reparar el motor, trabajando con determinación silenciosa.
Desarmó completamente el carburador, limpió meticulosamente los cilindros con un trapo que encontró, verificó las bujías, revisó cada conexión, todo con movimientos metódicos, casi rituales, como si la rutina del trabajo mecánico pudiera mantener a raya el terror existencial que acechaba constantemente en los bordes de su conciencia. Los días comenzaron a fundirse uno en otro, perdiendo individualidad, convirtiéndose en una masa indistinguible de calor, sed, hambre y desesperación creciente. Cuarto día, el motor seguía sin funcionar a pesar de los mejores esfuerzos de Ramiro. Quinto día, establecieron un estricto régimen de racionamiento, limitándose a una pequeña lata de frijoles compartida entre los 3,5 vasos de agua cada uno, cantidad insuficiente bajo el sol ecuatorial pero necesaria para hacer durar las provisiones. Sexto día, el sol se había convertido en un enemigo implacable, en un disco de fuego suspendido en el cielo que convertía la cubierta de madera en una plancha ardiente y quemaba la piel expuesta hasta formar ampollas dolorosas llenas de líquido. Séptimo día, Miguel Ángel dejó de hablar de su hija porque cada vez que lo hacía comenzaba a llorar incontrolablemente y Ramiro le había explicado firmemente que el llanto desperdiciaba agua preciosa que sus cuerpos deshidratados necesitaban, desesperadamente para funcionar. Octavo día, Julián propuso seriamente que bebieran un poco de agua de mar, solo un poco, argumentando que ayudaría a calmar la sed torturante, pero Ramiro lo prohibió tajantemente con autoridad que no admitía debate, explicando que el agua salada deshidrata el cuerpo más rápido de lo que calma la sed, que es el primer paso hacia la locura irreversible y la muerte dolorosa por fallo renal. Noveno día, vieron un barco en el horizonte, un carguero enorme que parecía una montaña flotante de acero oxidado. Gritaron hasta quedarse completamente sin voz, agitaron camisas como banderas desesperadas, encendieron la única bengala de emergencia que habían encontrado milagrosamente intacta en un compartimento sellado, pero el carguero siguió su curso sin el más mínimo cambio de dirección, sin verlos, sin saber que 3 hombres desesperados rogaban por sus vidas a menos de 2 kilómetros de distancia, tan cerca pero infinitamente lejos. 10º día, el agua potable se acabó completamente. La última gota fue bebida con ceremonial silencio, saboreada como si fuera el líquido más precioso del universo, que en ese momento lo era. Ramiro estableció un sistema improvisado de recolección de rocío usando un plástico grande extendido durante las noches sobre la cubierta, pero las gotas microscópicas que conseguían apenas humedecían los labios agrietados. 11º día, comenzaron a beber su propia orina, un líquido amargo, caliente, repugnante que hacía arquear el estómago, pero que contenía algo de humedad y sales que sus cuerpos necesitaban. El primer trago fue el más difícil. Miguel Ángel vomitó inmediatamente. Pero el cuerpo se adapta cuando no tiene alternativa. 12º día, Miguel Ángel comenzó a delirar durante las horas de mayor calor, hablando con su hija como si ella estuviera físicamente presente en el barco, cantándole canciones de cuna con voz quebrada y rasposa, meciéndose con brazos vacíos como si sostuviera un bebé invisible. 13º día, Julián, en un acto de desesperación, intentó pescar con sus manos desnudas, arrojándose al agua tibia y persiguiendo peces que eran demasiado rápidos, demasiado escurridizos, regresando al barco media hora después exhausto y sin nada, con cortes profundos en los brazos causados por algo afilado que había rozado bajo el agua, quizás coral, quizás algo peor. 14º día, Ramiro finalmente admitió en voz alta lo que todos ya sabían pero nadie había querido decir, que el motor no iba a funcionar, que estaban completamente a merced de las corrientes oceánicas, que su única esperanza realista era que esas corrientes los llevaran milagrosamente hacia una ruta marítima transitada o, aún más milagrosamente, hacia tierra firme. 15º día, encontraron el secreto que cambiaría todo. Fue Miguel Ángel quien lo descubrió, rebuscando frenéticamente en los compartimentos ocultos del barco en busca de algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlos a sobrevivir, comida olvidada, agua embotellada, herramientas, lo que fuera. En un doble fondo ingeniosamente oculto bajo las tablas sueltas de la bodega, encontró 3 paquetes grandes envueltos en plástico grueso transparente y sellados herméticamente con múltiples capas de cinta impermeable plateada. Los sacó con manos temblorosas, sintiendo que pesaban varios kilos cada uno. Ramiro y Julián se acercaron inmediatamente, con curiosidad mezclada con esperanza. Abrieron cuidadosamente uno de los paquetes con el cuchillo de Ramiro.
Dentro había múltiples bolsas más pequeñas selladas al vacío, llenas de un polvo blanco fino y compacto. No hacía falta ser un experto, no hacía falta haber trabajado en narcotráfico, para saber exactamente qué era. Cocaína. Varios kilos de cocaína pura escondidos expertamente en el barco. El barco que Ramiro había alquilado apenas 5 días atrás a un hombre en el puerto, un hombre que le había ofrecido un precio demasiado bueno para ser verdad, un hombre que había insistido específicamente en que salieran exactamente ese día, a esa hora precisa, hacia esa dirección particular, con instrucciones que ahora, en retrospectiva, parecían sospechosamente específicas. El silencio que siguió al descubrimiento fue más pesado que el calor sofocante del mediodía, más profundo que el océano que los rodeaba por todos lados, más aterrador que la tormenta que habían sobrevivido. Los 3 hombres se miraron en silencio, comprendiendo simultáneamente la trampa mortal en la que habían caído inocentemente. El barco no era simplemente un barco de pesca. Era una mula, un transporte para narcotraficantes, probablemente conectados con los carteles colombianos que controlaban el tráfico de cocaína desde la costa del Pacífico hacia México y Estados Unidos. Probablemente había una embarcación esperando en algún punto específico del océano, con coordenadas GPS precisas, para recoger la mercancía valiosa. Probablemente había dispositivos de rastreo ocultos en alguna parte del barco para seguir su ubicación. Probablemente había hombres violentos, sicarios sin escrúpulos, que ahora sabían que su cargamento valioso estaba perdido, a la deriva, fuera de control, en manos de 3 pescadores inocentes que nunca debieron encontrarlo. Y probablemente, casi con certeza, si alguna vez eran rescatados, si alguna vez lograban llegar a tierra firme, esos hombres violentos los estarían esperando para eliminarlos como testigos, para recuperar lo que pudiera recuperarse de la mercancía perdida, para enviar un mensaje a otros que pudieran pensar en robar o traicionar. Ramiro tomó una decisión que definiría sus últimos días. Con voz firme, propuso que arrojaran toda la droga al mar. Los 3 paquetes, sin excepción. Julián protestó inicialmente, argumentando que la droga podría ser usada como moneda de cambio si eran encontrados, que podría salvar sus vidas. Pero Ramiro fue inflexible. Explicó que si eran encontrados con la droga, serían considerados traficantes, serían arrestados si los encontraba la policía o asesinados si los encontraban los narcotraficantes. Su única posibilidad de sobrevivir, si llegaban a tierra, era llegar limpios, sin evidencia, capaces de afirmar honestamente que no sabían nada. Uno tras otro, los 3 paquetes fueron arrojados al mar. Cayeron con chapuzones sordos, flotaron un momento mostrando su plástico transparente, y luego se hundieron lentamente, desapareciendo en las profundidades azul oscuro, llevándose con ellos millones de dólares en cocaína pura. Fue un acto simultáneo de desesperación y de dignidad humana. Preferían morir limpios, con conciencia tranquila, que convertirse en cómplices involuntarios de un negocio sucio que destruía vidas y comunidades. Pero el daño psicológico estaba hecho. El secreto estaba revelado. Y algo fundamental cambió en la dinámica entre los 3 hombres. La desconfianza, sutil al principio pero cada vez más evidente, comenzó a infiltrarse como veneno en sus interacciones. Miguel Ángel comenzó a mirar a Ramiro con sospecha apenas disimulada. ¿Qué tal si Ramiro había sabido desde el principio sobre la droga? ¿Qué tal si todo había sido una trampa elaborada y ellos eran cómplices involuntarios o peones sacrificables? ¿Qué tal si el rescate nunca llegaría porque alguien había decidido que era más conveniente que murieran en el mar sin dejar testigos? Las acusaciones comenzaron sutilmente, con comentarios ambiguos, con preguntas cargadas de insinuaciones. 16º día, Miguel Ángel acusó directamente a Ramiro de haberlos metido deliberadamente en esta pesadilla, de haber aceptado dinero de narcotraficantes para transportar droga y de haberlos usado como fachada inocente. Ramiro negó con vehemencia, con indignación genuina, jurando por todo lo sagrado que no sabía nada, pero su voz carecía de la convicción absoluta necesaria para disipar completamente las dudas. La semilla de la sospecha, una vez plantada, es casi imposible de erradicar. 17º día, Julián, en un momento de lucidez desesperada, propuso que intentaran nadar hacia la costa, estimando optimistamente que no podían estar a más de 50 kilómetros de tierra firme.
Ramiro le explicó con paciencia agotada que 50 kilómetros en mar abierto, sin chalecos salvavidas adecuados, sin aletas, sin protección contra el sol, equivalen matemáticamente a una sentencia de muerte segura, que los tiburones, las corrientes traicioneras y el agotamiento extremo los matarían mucho antes de llegar a cualquier parte. 18º día, comenzaron a ver cosas que objetivamente no estaban allí, alucinaciones producidas por la deshidratación severa y el hambre extrema. Barcos fantasma en el horizonte que desaparecían cuando parpadeaban. Islas verdes y frondosas que resultaban ser formaciones de nubes bajas. Voces llamándolos desde el agua, voces de mujeres conocidas, de niños, voces que prometían salvación y agua fresca si solo se dejaban caer al mar y nadaban hacia ellas. 19º día, Miguel Ángel intentó suicidarse. Julián lo encontró al amanecer con una cuerda gruesa alrededor del cuello, atada firmemente a un soporte de la cabina, de pie precariamente en el borde del barco, con los dedos de los pies colgando sobre el agua, listo para saltar y terminar con todo. Ramiro y Julián lo bajaron a la fuerza, forcejeando con él, le quitaron la cuerda con manos temblorosas, lo abofetearon repetidamente hasta que volvió en sí, hasta que los ojos vacíos recuperaron algo de conciencia. Miguel Ángel lloraba sin control, sin lágrimas porque no había agua en su cuerpo para producirlas, solo sonidos secos y quebrados, diciendo una y otra vez que no podía más, que prefería morir rápido que continuar esa agonía lenta, que su hija merecía un padre mejor que un cadáver hinchado flotando anónimamente en el Pacífico. Ramiro lo sostuvo contra su pecho, lo meció como a un niño pequeño, le susurró con voz ronca que tenían que resistir, que el rescate vendría eventualmente, que tenían que mantener la fe. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras de consuelo, Ramiro sabía profundamente que eran mentiras piadosas, promesas vacías para mantener artificialmente viva una esperanza que él mismo ya no sentía en absoluto. 20º día, la piel de los tres hombres estaba severamente quemada por el sol implacable, agrietada como tierra seca, supurando líquido amarillento. Sus labios eran masas de costras sangrantes que se abrían cada vez que intentaban hablar. Sus ojos estaban profundamente hundidos en las órbitas, rodeados de ojeras negras que hacían parecer calaveras vivientes. Sus cuerpos habían perdido tanto peso que los huesos sobresalían prominentemente, parecían esqueletos ambulantes cubiertos apenas por piel curtida y reseca. El hambre era un animal vivo dentro de ellos, royendo constantemente, mordiendo las paredes del estómago, nunca satisfecho, cada vez más agresivo. Habían intentado repetidamente pescar, pero sus manos temblaban tanto por la debilidad que no podían sostener las líneas adecuadamente. Habían intentado cazar gaviotas que ocasionalmente se posaban confiadamente en el barco, pero las aves eran demasiado rápidas, demasiado astutas, y ellos demasiado lentos y débiles. 21º día, Julián propuso algo absolutamente impensable, algo que rompía el último tabú humano. Lo dijo en voz muy baja, casi avergonzado, mirando al suelo, pero lo dijo claramente. Si uno de ellos moría primero, los otros dos podrían usar el cuerpo para sobrevivir unos días más. No hacía falta terminar la frase explícitamente. Todos entendieron perfectamente a qué se refería. Canibalismo. La última frontera moral, el último tabú universal. Ramiro lo rechazó con repugnancia visceral, con horror genuino. Miguel Ángel se inclinó sobre la borda y vomitó, aunque no había absolutamente nada en su estómago vacío para vomitar, solo bilis amarga y espasmos dolorosos. 22º día, Ramiro encontró un cuaderno pequeño de tapas duras en su mochila, un cuaderno con páginas en blanco que había traído originalmente para anotar meticulosamente las capturas diarias, los pesos, las especies. Comenzó a escribir compulsivamente. Escribía todo con letra temblorosa, cómo habían salido del puerto, cómo había sido la tormenta terrible, el descubrimiento de la droga oculta, las acusaciones mutuas, el intento de suicidio de Miguel Ángel, la propuesta terrible e impensable de Julián sobre el canibalismo. Escribía porque necesitaba desesperadamente dejar un testimonio, porque si morían, y cada vez parecía más probable que morirían, alguien tenía que saber qué les había pasado realmente. Alguien tenía que poder contar su historia, sus familias merecían saber la verdad. 23º día, el lápiz que usaba para escribir se acabó completamente, gastado hasta ser un pequeño muñón inútil.
Ramiro, en un acto de determinación casi demente, se cortó deliberadamente el dedo índice con su cuchillo oxidado y continuó escribiendo meticulosamente con su propia sangre oscura. La tinta roja sobre el papel amarillento creaba un documento macabro, un manuscrito de desesperación absoluta y locura creciente, pero era su única forma de comunicación con un futuro incierto. 24º día, Julián Mendoza murió. Simplemente se quedó dormido tranquilamente al atardecer, recostado en la sombra insuficiente de la cabina, y nunca despertó. Su corazón, severamente debilitado por la deshidratación extrema, el hambre prolongada y el estrés psicológico insoportable, simplemente se detuvo de latir. Ramiro y Miguel Ángel lo cubrieron respetuosamente con una lona sucia y lo dejaron en la cubierta porque no tenían fuerzas físicas para levantarlo y arrojarlo al mar. No tenían fuerzas para nada. Solo se sentaron cerca del cuerpo, mirándolo con expresiones completamente vacías, sin lágrimas porque no había agua en sus cuerpos para producir lágrimas, sin palabras porque no existían palabras adecuadas para expresar lo que sentían. 25º día, el olor del cuerpo en descomposición de Julián comenzó a ser absolutamente insoportable. El calor tropical aceleraba dramáticamente el proceso de descomposición. Moscas aparecieron misteriosamente de la nada, miles de moscas negras que zumbaban constantemente y se posaban sobre el cadáver hinchado. Ramiro y Miguel Ángel finalmente reunieron las últimas fuerzas que les quedaban para empujar el cuerpo pesado al mar. Cayó con un chapuzón sordo y flotó un momento, balanceándose en las olas, antes de comenzar a hundirse lentamente. Vieron la sombra oscura e inconfundible de un tiburón grande acercarse desde las profundidades. Luego más sombras. La espuma blanca de una alimentación frenética. Después nada más que el mar azul indiferente. 26º día, Miguel Ángel comenzó a mantener conversaciones enteras con Julián muerto, como si su amigo todavía estuviera físicamente presente en el barco, sentado a su lado. Respondía a preguntas que nadie había hecho, se reía de chistes que nadie había contado, discutía sobre temas inexistentes. Ramiro sabía con certeza terrible que Miguel Ángel estaba cruzando el umbral final de la cordura, adentrándose en un territorio mental del que estadísticamente no hay retorno posible. 27º día, Ramiro escribió en el diario manchado de sangre que estaba completamente listo para morir, que había hecho las paces con su destino inevitable, que solo pedía humildemente que alguien, algún día, encontrara el cuaderno y se lo entregara a su hermana menor que vivía en Cali, para que ella supiera que él había pensado en ella constantemente durante estos últimos días terribles. 28º día, Miguel Ángel dejó de moverse completamente. Se quedó acostado inmóvil en la sombra insuficiente de la cabina, con los ojos abiertos pero sin ver realmente nada, respirando superficial e irregularmente, sin responder a los llamados cada vez más desesperados de Ramiro, sin reaccionar a nada del mundo exterior. 29º día, Miguel Ángel Torres murió silenciosamente. Ramiro sostuvo su mano fría y rígida y sintió exactamente el momento en que la vida se escapaba definitivamente, como el cuerpo que había albergado a un hombre bueno, un padre amoroso, un amigo leal y un trabajador honesto, se convertía en simple materia inerte sin alma. Ramiro cerró los ojos vidriosos de Miguel Ángel con dedos temblorosos y le pidió perdón sincero por haberlo traído involuntariamente a esta pesadilla. Luego, con las últimas fuerzas que le quedaban, arrojó el cuerpo al mar, sin ceremonias elaboradas, sin palabras hermosas, porque simplemente no quedaban palabras. 30º día, Ramiro Solís estaba completamente solo. La soledad en el mar abierto es cualitativamente diferente a cualquier otra soledad que pueda experimentarse en tierra firme. Es absoluta, cósmica, existencial, una separación total y definitiva de todo lo que es humano y familiar. Ramiro hablaba constantemente consigo mismo para mantener alguna conexión con la realidad, cantaba canciones infantiles que su madre le había enseñado cuando era niño en Tumaco, recitaba oraciones católicas que había olvidado que conocía, cualquier cosa para escuchar una voz humana aunque fuera la suya propia. 31º día, Ramiro escribió en el diario con letra casi ilegible que veía claramente a su esposa muerta hace 10 años de cáncer, que ella le sonreía amorosamente desde las olas, que le extendía los brazos invitándolo, que le decía con voz dulce que ya era hora de descansar, que había luchado suficiente. 32º día,
Las alucinaciones eran constantes, ininterrumpidas, más reales que la realidad objetiva. El barco estaba lleno de gente, docenas de personas, pescadores muertos hace décadas, marineros ahogados, fantasmas de todos los que el mar había reclamado a lo largo de siglos de navegación humana. 33º día, Ramiro escribió con letra temblorosa que el verdadero secreto no era la droga escondida, que el secreto real y profundo era que el mar no mata por crueldad deliberada sino por indiferencia absoluta, que no hay villanos reales en esta historia trágica, solo víctimas inocentes de la inmensidad incomprensible, del azar ciego, de la fragilidad inherente de la existencia humana ante fuerzas naturales que no comprenden ni les importa comprender los asuntos de criaturas tan pequeñas e insignificantes. 34º día, la letra en el diario se volvió completamente ilegible, garabatos desesperados de alguien que ya no controlaba adecuadamente sus manos temblorosas. 35º día, Ramiro dejó de escribir definitivamente. 36º día, Ramiro se arrastró lentamente hasta la proa del barco y se quedó allí inmóvil, mirando fijamente el horizonte infinito. 37º día, Ramiro no se movió en absoluto. 38º día, Ramiro seguía sin moverse, convertido en estatua. 39º día, las gaviotas comenzaron a posarse confiadamente en el barco, en la cabina, sobre el cuerpo completamente inmóvil de Ramiro. 40º día, un pescador ecuatoriano solitario llamado Ernesto Vargas, que había salido rutinariamente de Esmeraldas en su pequeño bote motorizado, vio algo inusual flotando en el agua a media mañana. Se acercó con curiosidad mezclada con precaución. Era un barco pequeño a la deriva, con el nombre Esperanza del Mar apenas visible bajo las gruesas incrustaciones de sal cristalizada y algas marinas. Ernesto subió cautelosamente a bordo y encontró el cuerpo sin vida de Ramiro Solís en la proa, muerto desde hacía al menos un día, con los ojos abiertos mirando fijamente hacia el horizonte inalcanzable, con una expresión facial que Ernesto describió después repetidamente en entrevistas como extrañamente pacífica, casi serena, como si finalmente hubiera encontrado exactamente lo que buscaba durante toda su vida. Ernesto encontró el diario manchado de sangre seca en la cabina. Lo leyó con horror creciente, con las manos temblando, sintiendo náuseas. Contactó inmediatamente a las autoridades ecuatorianas por radio. Una patrulla costera llegó 6 horas después. Remolcaron el barco fantasma lentamente a puerto. Las autoridades colombianas fueron notificadas oficialmente. Las familias de los 3 hombres fueron informadas. María Elena, la joven esposa de Miguel Ángel, colapsó físicamente al recibir la noticia terrible. La hermana de Ramiro viajó en autobús desde Cali para identificar formalmente el cuerpo. Los padres ancianos y frágiles de Julián lloraron en silencio en su casa humilde de madera en las afueras de Tumaco. Las investigaciones policiales revelaron que el supuesto dueño del barco, el hombre misterioso que lo había alquilado a Ramiro, había desaparecido completamente. Su casa estaba vacía, abandonada. Sus cuentas bancarias habían sido cerradas. Nadie en Tumaco lo había visto desde exactamente el día que Ramiro y sus compañeros zarparon hacia su destino fatal. La policía encontró rastros microscópicos de cocaína en el doble fondo del barco, confirmando científicamente lo que el diario describía. Pero nunca encontraron a los traficantes responsables. Nunca encontraron al dueño fantasma del barco. Nunca resolvieron quién había planeado usar a 3 pescadores completamente inocentes como transporte involuntario de drogas. El caso fue oficialmente cerrado después de 6 meses sin culpables identificados, sin justicia, solo con 3 ataúdes cerrados y 3 familias destrozadas para siempre. El diario de Ramiro fue clasificado como evidencia oficial y guardado en un archivo policial donde permaneció olvidado durante años, acumulando polvo, hasta que un periodista investigativo llamado Carlos Mendoza lo descubrió mientras investigaba historias de narcotráfico en la costa del Pacífico. Carlos publicó extractos del diario en un periódico local. La historia se volvió viral nacionalmente. Programas de televisión la cubrieron extensamente. Documentalistas la filmaron. Pero algo esencial se perdió en todas esas versiones mediáticas sensacionalistas. Se perdió la humanidad fundamental de los 3 hombres, se perdió el terror absolutamente real de esos 40 días, se perdió el secreto más profundo que Ramiro había escrito en las últimas páginas del diario con letra casi ilegible,
que en el momento de mayor desesperación absoluta, cuando ya no quedaba ni una gota de esperanza, cuando la muerte era completamente inminente e inevitable, él había sentido algo extraño e inesperado. No paz exactamente, pero sí una especie de aceptación profunda. Una comprensión de que su vida, aunque corta e incompleta según estándares convencionales, había tenido significado real. Que había amado profundamente, había trabajado honestamente, había sido buen amigo, había sido hermano leal. Que el mar no le estaba quitando nada que no hubiera estado destinado a perder eventualmente de todas formas. Que todos morimos inevitablemente, y que la forma específica de la muerte importa menos que la forma en que se vivió la vida. Años después de la tragedia, María Elena, ahora viuda madura, llevó a su hija adolescente a visitar el mar por primera vez. La niña, que nunca conoció a su padre, se paró descalza en la orilla arenosa y miró el horizonte infinito con expresión pensativa. Le preguntó a su madre con voz temblorosa si su padre había sufrido mucho. María Elena, que había leído el diario completo en una copia que las autoridades finalmente le entregaron después de años de solicitudes, mintió piadosamente. Le dijo suavemente que no, que había sido rápido, que no había sentido dolor significativo. Pero en su mente, María Elena recordaba vívidamente las palabras escritas con sangre, las descripciones desgarradoras del hambre insoportable, la sed torturante, la locura progresiva. Recordaba cómo Miguel Ángel había intentado suicidarse desesperadamente, cómo había hablado con fantasmas, cómo había muerto lentamente bajo un sol implacable mientras el mar se mecía indiferente a su alrededor. Y María Elena lloraba profundamente por dentro, pero sonreía por fuera, porque eso es exactamente lo que hacen las madres, proteger a sus hijos de verdades demasiado terribles para ser soportadas por mentes jóvenes. Si esta historia te ha impactado profundamente, te invito a que dejes un comentario compartiendo tus reflexiones personales. Dale like si crees sinceramente que historias como esta merecen ser contadas y recordadas. Y suscríbete al canal para más relatos que exploran los límites extremos de la experiencia humana. Porque estas historias importan. Estos nombres importan. Ramiro Solís, Julián Mendoza, Miguel Ángel Torres. 3 hombres que murieron en el mar, pero cuya memoria merece vivir eternamente en tierra.